Muy buenas tardes, amada audiencia de FM La Predicadora, te saludo con la paz de Cristo. Mi nombre es Elías y como cada viernes este es el programa del Ministerio El Incomparable que se llama Hablando de Ti. Agradecemos al Señor primeramente por permitirnos estar en esta emisora FM 94.1 La Predicadora en este día viernes 26 de junio. Toda la gloria le damos al Señor que podemos compartir nuevamente con ustedes, hermanos y hermanas que están del otro lado. También estamos saliendo vía YouTube en nuestro canal. También estamos ahí saliendo en estreno en nuestro canal que se llama Ministerio El Incomparable. Así que también nos puedes encontrar ahí. Si estás escuchando también, a los que nos escuchan por YouTube, les mandamos saludos y bendiciones. Y vamos a orar para abrir este programa y encomendarnos al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos toque, nos guíe, Señor. Te pido, Señor, que toques cada corazón de cada hermano y hermana que están del otro lado, Señor. Padre Santo, que bendiga sus vidas, fortalece, Señor. Padre Santo, en cada área, Señor, tú puedes obrar, tú puedes tocar, tú puedes restaurar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y qué bueno, Señor, que podamos compartirla, qué bueno que podamos escudriñar tu palabra, qué bueno que podamos, Señor, Padre Santo, apreciar, Señor, tus promesas, tu palabra, lo que tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor, que podamos tener nuestros oídos atentos, Señor, Padre Santo, en este libro que estamos compartiendo, Señor, Padre Santo, que podamos cada día, Señor, poner por obra tu palabra, Señor, y que podamos retener el consejo de lo alto, tu consejo, Señor, por sobre todas las cosas. En estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, tú sigues siendo el mismo, Señor, fiel y verdadero es tu nombre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde maravillosa que tú nos has regalado, Señor. Te damos toda la gloria y abrimos este programa en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre, mi alma. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y al mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú fuiste y es quien por siempre será. Viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón.
pero muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de la Predicadora FM 94.1. Este es el programa Hablando de Ti. Gracias al Señor por esta tarde maravilloso, frío, pero maravilloso. Damos gracias al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanas y hermanos, que nos acompaña siempre en los programas. Gracias le damos al Señor por cada uno de sus vidas y por sus oraciones, por apoyarnos siempre. El Señor bendiga su vida. Gracias a Dios por mi hermana Teresa, por mi hermano Pastor Omar, por mi hermano Elías y por los hermanos que siempre están en los controles técnicos. Bendiciones para todos. Dios te bendiga en esta preciosa tarde que estamos aquí compartiendo con todos ustedes, los oyentes de la Predicadora, junto con Elías, con la hermana Elba. Sí, a través de la oración estamos en contacto, y Elías, que está acompañándome aquí para realizar este programa que va todos los días viernes, como ya lo anunciaron los hermanos, de 14 a 16. Quien te habla es la hermana Teresa de Escubilla. Le doy gracias al Señor que puedo nuevamente compartir su palabra viva y eficaz, la palabra poderosa de Dios, y es un privilegio, un honor para mí poder hablar del más grande de todos los tiempos, Jesucristo nuestro Señor. Su palabra, que permanece para siempre, es la que nos da la vida, la fortaleza, la que nos ayuda a superar cada conflicto, cada dificultad que tenemos que atravesar en este mundo. Es la palabra de Dios la que nos fortalece, nos alimenta, nos sustenta, hermanos queridos, nos sacia de bien y nos hace rejuvenecer. Es la palabra del Señor, la medicina para todo nuestro cuerpo. Por eso, qué bueno que es poder compartir palabra de Dios, la que también es refrigerio para nuestros huesos, la que convierte el alma. Cuántas cosas, cuántas cualidades, cuán importante es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y en este programa que se llama Hablando de Ti, como ya lo hemos anunciado y nuevamente lo volvemos a decir, estamos hablando justamente del Señor, de su palabra, de lo que Cristo es, ¿sí?, de su obra y de su persona. Y estamos en los días viernes compartiendo el libro de Esdras, un poco de este libro que es uno de los libros históricos también y de gran valor para nosotros los cristianos, porque estamos viendo que en este libro es cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad luego de los 70 años de haber sido exiliados de sus tierras. Tanto Esdras como Nehemías, que es lo que estamos viendo en estos días viernes, nos enseñan y nos presentan a Jesucristo nuestro restaurador. Y realmente necesitamos la restauración en nuestras vidas en este tiempo que vivimos. Podemos saber en el capítulo 5, hemos compartido la semana pasada, que comienza a ser reedificado el templo, porque anteriormente habíamos visto que la obra fue detenida, ¿sí?, por los adversarios. En el capítulo 4, la obra de reconstrucción fue detenida por causa de los adversarios, ¿sí? Y no fue que estuvieron ni un mes, ni un año, no, 15 años pasaron entre el capítulo 4 y el capítulo 5 que nos narra este libro, hermanos queridos. Y podemos saber, hermanos amados, que los adversarios detuvieron la obra del Señor con intimidación, con soborno, con acusaciones mentirosas, porque acusaban al pueblo del Señor de rebeldía también. Y esas fueron las distintas artimañas que usaron los enemigos para detener la obra de Dios. Ellos habían regresado por un decreto editado por el rey Ciro, ¿sí?, por el rey Ciro de Persia, quien era el que estaba en el gobierno en ese entonces. Gloria al Señor. Y él dio la orden de que todos debían volver y que fuera edificada la ciudad y el templo nuevamente. Y lo curioso de esto es que no volvieron con las manos vacías, pero también hemos estado compartiendo y comentando que algunos se quedaron allí en ese imperio y no regresaron los desobedientes. Miren cómo son las cosas, hermanos. Pero este libro de Esdras nos relata de aquellos que sí volvieron, ¿sí? La obra se suspendió por casi 15 años y hemos visto en el capítulo 5 ya el viernes pasado
¿Cuáles fueron los hombres, los varones de Dios que animaron y exhortaron al pueblo para que continuara reedificando, hermanos? Y en el versículo 1 de ese capítulo 5, estamos haciendo un repaso en esta tarde, dice en el versículo 1 de este capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! Gloria al Señor saber que Dios está sobre nuestras vidas. ¡Aleluya! Poderoso nuestro Rey. Y aún más maravilloso es que Él está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso, alégrese tu corazón en esta tarde, que nadie te desaliente, ¿sí? Y que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, que también está para fortalecerte, para animarte, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que nos exhorta para que podamos hacer la obra del Señor en este tiempo. También hemos visto que en el capítulo 5 vinieron a espiar lo que estaban haciendo cuando comenzaron otra vez, ¿sí? Gloria al Señor, a reedificar. Dice que estaban los profetas del Señor. En el versículo 2 dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadán, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Pero ¿qué ocurrió? Vino Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos no conocían nada, se ve que eran nuevos en el gobierno y realmente no sabían lo que estaba aconteciendo aquí, porque ya habían pasado 15 años, hermanos. Gloria al Señor. Y ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. ¿Quién es el que está a cargo? ¿Quién es el que está comandando o el que está dirigiendo esta obra? En otras palabras, le preguntaron eso, ¿sí? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Podemos ver que aquí ya se encontraba otro rey, Darío, ¿sí? Gloria al Señor. El Medo estaba gobernando por aquel entonces, ¿sí? Y hermanos, le mandaron una carta, ¿sí? Acusando de que nuevamente sea notorio, dice en el versículo 8, al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y vamos a ver en el verso 11, dice: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero, ¿sí?, le contaron la historia, cómo, quiénes eran ellos, los que le había ocurrido, ¿sí? Estaban testificando, y podemos ver aquí que estaban reconociendo, gloria al Señor, a Dios sobre ellos, ¿sí? Porque dice que Dios mismo los entregó en mano de Nabucodonosor. No le están dando en ningún lugar la gloria a Nabucodonosor, sino que Dios nos entregó en las manos de nuestros enemigos, ¿sí, hermanos? Pero dice en el verso 13: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Gloria al nombre del Señor. En el primer año, ¿sí, hermanos, en que este rey Ciro comenzó a gobernar, él dio la orden
para que la casa de Dios fuera reedificada. Esto lo habíamos visto ya anteriormente en los capítulos anteriores. Y dice en el versículo 14, también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Se tomaron el tiempo, ¿verdad? Muchas veces el enemigo pone adversidades, contrariedades en nuestras vidas para detener la obra de Dios en nosotros, hermanos, ¿sí? Y dice, y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Gloria al Señor. Esto es lo que ellos le enviaron por carta, ¿sí? Dirigida al rey Darío, y comenzaron a hablarle toda paz, hermanos. Gloria al Señor. Y hoy vamos a continuar con este capítulo 6, donde está la respuesta de Darío. Yo los había invitado a que pudiéramos leer la Biblia, porque en la palabra del Señor tenemos toda la respuesta, y bueno, es conocer las Sagradas Escrituras, hermanos queridos. Podemos también ver que el rey pagano dio esta vez su apoyo a la causa de Dios. Otro pagano, Darío, el Medo, ¿sí? Acordémonos que el reino de Persia era el reino de los medos y de los persas, y acá estaba Darío ya, y este no es el mismo Darío que nombra a Daniel, porque los nombres de los reyes eran como una dinastía, ¿verdad? Darío, igual que Nabucodonosor, el rey que habla ahí, que donde Babilonia cae, es Belsasar, este que es nombrado acá en el capítulo 5 de Daniel, también en el verso 2, donde dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Este Belsasar venía a ser el nieto, un descendiente, pero en la palabra del Señor lo encontramos con que era el padre, Nabucodonosor, ¿sí? Dice así porque era una dinastía de reyes, hermanos queridos. Gloria al Señor. Y bueno, muchas veces se emplean estos calificativos cuando se dice tu padre. No es un padre directo, sino que viene de ese linaje. Eso es lo que está expresando la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 6, en esta preciosa tarde, la palabra del Señor. Y bueno, es para nosotros poder compartirla, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Hemos visto que los judíos relataron la historia de la cautividad ocurrida hacía unos 70 años antes y aportaron la evidencia concreta de que el rey Ciro les había ordenado reconstruir el templo, que ellos no estaban haciendo las cosas por su cuenta, e incluso los había enviado con los utensilios del templo con ellos, ¿sí? Los había enviado con todas las cosas que pertenecían al templo. Eso hizo Ciro, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora hemos visto en el versículo 17, ¿sí? Donde lo volvemos a leer antes de pasar al capítulo 6. Dice, y ahora si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Y si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Estos enemigos no creyeron que en realidad existía un decreto de parte del mismo rey Ciro, por eso le estaban animando a Darío para que investigara sobre este asunto, ¿sí? Gloria al Señor. Hermanos, pero la carta estaba diciendo que la afirmación de los judíos que de la existencia de dicho decreto era la justificación para su trabajo y reedificar el templo
no era cosa de ellos nada más, sino que también había sido ordenada, y estaba Dios en todo este tema, ¿sí? Gloria al Señor. Estaban seguros de que en los archivos de Babilonia no existía tal decreto y que aquella gente estaba haciendo esto por su cuenta. Eso es lo que creían Tanai, gobernador, y el otro, Setar-Boznai, y sus compañeros. Pero en el capítulo 6 vemos, ¿sí?, que aquí Darío confirmó el decreto de Ciro. Hermanos, gloria al Señor. Vamos a ver en el versículo 1 donde dice de esta manera: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Gloria a Dios. Qué específico, qué claro, qué tremendo, hermanos queridos, esta confirmación de Darío. Gloria al nombre del Señor. En el primer versículo vemos que los funcionarios del rey y esta gente fue a revisar archivos que quizás estaban cubiertos por el polvo de muchos años. Hermanos, quizás estarían allí como cosas viejas. Vieron que uno muchas veces guarda papeles, guarda documentos que luego ya no tienen ningún significado de tanto tiempo de estar guardados. Se ponen amarillos, ¿sí? Hermanos queridos. Pero sin embargo, este archivo era muy importante. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que hallaron? Lo dice los versículos 2 y 3. Hermanos queridos, gloria al Señor. La orden que había sido dada por Ciro, ¿sí? Dice en el versículo 2: y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Y dice en el 3 lo que había escrito allí, ¿sí? Con todos los detalles, con lujo de detalles, se encuentra
este decreto, hermanos. Gloria al Señor. Luego hemos visto también en el versículo 5, donde así que todo estaba debidamente registrado y todo ello fue descubierto por el rey Darío. El rey nunca habría encontrado este decreto si el enemigo no lo hubiera mencionado. Ese sí que fue un error verdadero, ¿sí? Un gran error cometido por los enemigos de los judíos. Ellos pensaban que trayendo esta difamación o esta carta presentándole al rey podrían seguir deteniendo la obra de Dios, pero no sabían acerca de este decreto dado por Ciro. Versículos 6 y 7 que hemos leído, Tanai tenía el importante cargo de gobernador y pensó que sería capaz de detener la reedificación del templo en Jerusalén. Pero cuando el decreto del rey Ciro fue localizado, Darío, que era el rey en esa época, fue consciente que era un decreto de la ley, era una ley de Media y de Persia, la cual no podía ser abrogada, no se podía alterar, no podía ser cambiada por otra, no había vuelta atrás. Cuando era un decreto, hermanos, conforme a la ley de Media y de Persia, no puede ser abrogado, ¿sí? Entonces emitió una nueva orden, porque ya había sido dada como una ley en ese imperio, la reconstrucción, la reedificación. No podía darse marcha atrás, por más que los enemigos se tuvieran que morder la lengua, tuvieran que estar enojados, hermanos, se tenían que soportar que el pueblo del Señor reedificara, porque la orden fue dada desde arriba. Como siempre, Dios es el que está en medio de su pueblo, Él es el que gobierna, hermanos. Gloria al Señor por sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios soberano, Él ejecuta su voluntad conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él ha planificado para todos aquellos que hemos creído en Él. Gloria al Señor. Todo este cuidado que Dios estaba teniendo con su pueblo Israel, hermanos, todo lo que pasó antes de la cautividad, durante la cautividad y después de la cautividad, gloria al Señor, era que Dios lo estaba preservando como se lo prometió a Abraham, ¿sí? Al cual llamó en un principio, hermanos. ¿Para qué? Porque de él iba a nacer el Mesías, que iba a salvar no solamente a esta nación, sino al mundo entero. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, Dios interviene en todo lo que sea, en todo lo relacionado a la salvación, en todo lo relacionado y en lo que Él le interesa es que su plan se ejecute fielmente. Y realmente estamos comprobando que el plan de Dios funciona, el plan de salvación, que es a través de la fe en Jesucristo, hermanos, funciona a la perfección, es lo que nunca cambia, lo que no falla, lo que tiene eficacia en este tiempo y es el único que puede llevarte a destino, que puede sacarte en victoria, el único que puede levantarte de la situación en la que te encontrás en esta tarde. Si es una situación difícil de atravesar, es el único que te puede ayudar, nuestro Dios eterno. Gloria al Señor. Por eso damos alabanzas al Señor, le glorificamos en esta tarde porque Él está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia y como poderoso gigante. Dios es bueno, Dios está en medio de sus hijos. En el versículo 6 y 7 que hemos leído, hermanos, miren la orden, ¿no?, que le da a Tanai, ¿sí? Estaba todo debidamente registrado y todo ello fue descubierto por el rey Darío. El rey nunca habría encontrado este decreto si el enemigo no lo hubiera mencionado. Y podemos ver que en ese error, aún en esa situación, el Señor favoreció a su pueblo. En el verso 6 y 7 podemos ver que Tanai tenía el importante cargo de gobernador y pensó que sería capaz de detener la reedificación del templo en Jerusalén. Pero cuando el decreto del rey Ciro fue localizado, Darío, que era el rey, volvió
a confirmar este decreto, a dar esta nueva orden. Gloria al Señor. Y no solo tenían que dejar de estorbar el trabajo, sino que también tendrían que facilitarle todo lo necesario para la reedificación del templo. Debían guardar los impuestos recolectados del otro lado del río, en vez de enviarlos a Persia, y tendrían que entregar el dinero a los israelitas que estaban reedificando el templo. Podemos decir que Dios hace que aún la ira del hombre le traiga gloria y alabanza, porque ante esta indignación de que el pueblo del Señor estuviera reedificando, estuvieran construyendo, estuviera prosperando, hermanos, aún en esa adversidad Dios se había glorificado en sus enemigos. Gloria al Señor. Y en esta tarde Él puede volver a hacerlo. En esta tarde el que no ha cambiado, el que sigue siendo fiel, que sigue siendo bueno y justo, hermanos, y todopoderoso está en medio de sus hijos. Por eso ninguna dificultad, ninguna adversidad, ningún desaliento, ningún enemigo, ninguna peste, ninguna plaga, ninguna mortandad, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, Dios sea bendecido en el poderoso nombre de Jesús en esta tarde preciosa. Gloria a Dios, qué bueno lo que estamos compartiendo en esta tarde maravillosa que el Señor nos regala, hermanos. 15 61 77 90 19 es el número para que te estés comunicando. Esperamos tu mensaje de texto, tu WhatsApp, puedes hacerlo, ¿sí? También estamos saliendo, como dije, por YouTube, así que también está el chat en vivo, lo leemos. Tenemos nuestra página de Facebook también, por si querés visitarnos, Ministerio Incomparable. Así que te invitamos a que te quedes en la sintonía y vamos a pasar esta alabanza y luego continuamos con más hablando de ti. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hallar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi
generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Vamos, dilo. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Vamos, díselo y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Sí, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con paz.
Gracias a Dios por esta hermosa alabanza que acabamos de compartir en esta preciosa tarde, en este día viernes, hermanos. Y saber que Dios está en medio de su pueblo, que el Señor siempre nos guarda, siempre nos prospera. En el tiempo de la adversidad, ante la oposición del enemigo, Dios se manifiesta con grande misericordia, con gran favor hacia sus hijos. Vemos aquí que en el versículo 8, Darío dio la orden, ¿sí?, de lo que tenían que hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Todos los recursos lo debían invertir en la obra de Dios. Gloria al Señor. Tenían que entregar el dinero a los israelitas que estaban reedificando el templo. Dios hace que aún la ira del hombre le traiga gloria y alabanza, hemos compartido. Y también realmente fue un decreto de grandes alcances y se estableció un castigo muy severo para quienes entorpecieran el trabajo. Como podemos leer en el versículo 11, dice: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Sí, gloria al Señor. Verdaderamente, hermanos, sí, Dios estaba allí obrando. Al llegar a este punto del relato, podemos encontrar interesante también poder leer el libro de Ageo y de Zacarías de los profetas para también fortalecer nuestra vida espiritual, porque eso es lo que nos relatan. Ellos estuvieron en la reedificación del templo profetizando, ¿sí? Gloria al Señor, y animando al pueblo, exhortando a que la obra del Señor fuera reedificada, para que el templo fuera reedificado bajo la inspiración de estos profetas. También en el versículo, seguimos leyendo un poquito, verso 13 dice: entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Prosperaban, escuche bien esta palabra, ¿sí? Gloria al Señor. Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! El versículo 15 dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. ¡Qué bueno! Gloria al nombre del Señor. El templo fue terminado y fue dedicado también. Podemos ver entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Gloria al Señor. ¿Por quién se hizo aquella ofrenda? ¿Por el pecado? Aquí el lenguaje es explícito, fue por el pecado de todo Israel, y enfatizamos nuevamente que no solo regresaron a Jerusalén gente de las tribus de Judá y Benjamín, sino de las 12 tribus. Y aquí se indicó claramente que habría 12 machos cabríos, uno por cada tribu israelita. El versículo 19 dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. ¿Sí? Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días
por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¡Qué bueno! Gloria al Señor. ¿Qué pasó? Se celebró la Pascua. Justamente 5 semanas después de la dedicación del templo se celebró la Pascua. La Pascua era una fiesta que nos habla de la muerte de Cristo. El Cordero de nuestra Pascua fue Cristo, ofrecido en sacrificio por nosotros, hermanos. Eso es lo que significa la Pascua. Cuando aquellos israelitas se reunieron alrededor del Cordero Pascual, fue como si se estuvieran congregando alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Por eso, importante esta celebración. Acordémonos que cuando Dios la ordenó en la salida de la cautividad de Egipto, cuando sacó por manos de Moisés, la instituyó de esta manera y la tenían que celebrar por todas las generaciones, dijo el Señor. Y acá estaban haciendo eso justamente, vueltos de la cautividad, en la dedicación del templo, luego de las batallas, luego que habían pasado varios años, hermanos, y el templo fue terminado, dedicado, y se celebró esta fiesta que Dios la había establecido al comienzo, ¿sí? Gloria al Señor, al darles identidad como nación, al haberlos sacado y escogido con mano poderosa de la tierra de Egipto. Toda la gloria sea al Señor. Cuando Juan el Bautista se encontraba con sus discípulos y se encontró con Jesús, le presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, Cristo al morir llevó nuestros pecados en la cruz, pero triunfó victorioso en la resurrección de los muertos. Por eso es lo que significa la Pascua. Cada vez que usted lea la palabra del Señor, que el pueblo de Israel celebró la Pascua, se está haciendo referencia simbólicamente a lo que iba a hacer Cristo por nosotros, por la humanidad, por su pueblo. Gloria al Señor. Y en esta tarde también, si querés ser parte del pueblo del Señor, la puerta de salvación está abierta, ¿sí? Gloria al Señor. El camino está marcado, el camino es Jesús. Él es la vida, Él es la verdad. Si estás buscando la verdad en lugares equivocados, no la vas a encontrar. Solamente en Cristo está la verdad. Gloria al Señor, porque Él mismo es la verdad. Por eso, qué bueno que es poner nuestra mirada en el Creador, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, saber que Dios estaba aquí obrando en medio de su pueblo, ¿sí? Y dice aquí la palabra del Señor que celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Gloria al Señor. Qué bueno y maravilloso es esto. Por eso damos gloria a Dios, por eso damos alabanza en esta tarde, sabiendo que nuestro Dios vive, que Él sigue siendo el mismo por siempre. Gloria al nombre del Señor, y que en medio de toda situación, dificultad, emprendimiento, en medio de las tareas, por más difíciles que sean y por más que muchas veces el enemigo quiera detenernos, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién puede detener la obra del Señor? Nadie. Porque Él mismo la lleva adelante, gloria al Señor. Nosotros solamente tenemos que poner por obra lo que Él nos indica en su palabra, poner por obra los mandamientos del Señor, vivir de acuerdo a lo establecido por Él, a los principios de la palabra de Dios, para que la obra del Señor sea llevada a cabo primeramente en nuestra persona individualmente, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra congregación, para que la obra del Señor, ¿sí?, se desenvuelva en el medio en donde Él nos ha puesto, en nuestro barrio, en donde sea que estemos, hermanos queridos, que la obra del Señor se lleve a cabo. Cada uno de nosotros somos parte de esa obra que se está construyendo. Gloria al Señor, la iglesia del Señor, llamada para anunciar las virtudes de Jesucristo en este tiempo final, tiempo de bendición, tiempo de victoria para todos los que nos sometemos a la palabra de Dios, porque Él es nuestro capitán, Él es el vencedor, Él es el sustentador, Él que nos ayuda y nos fortalece.
el que nos ilumina. Por eso, bueno es gozarnos en su presencia y verdaderamente Dios es fiel. Gloria a Dios. Y continuamos en esta tarde leyendo en la palabra del Señor. En el capítulo 7 vamos a ver también lo que sigue hablando este libro hermoso, el libro de Esdras, ¿sí? Gloria al Señor. Y podemos ver que el rey de Asiria, que se refiere al rey de Persia, que había tomado todos los antiguos territorios de Asiria. Por eso se le dice el rey de Asiria aquí, y era el rey de Persia, el que estaba gobernando en ese tiempo, pero haciendo referencia a que un primer rey de Asiria había tomado posesión de todos los territorios en la antigüedad, ¿sí? Gloria al Señor. Esos territorios que le pertenecía a Siria ahora era gobernado por este rey de Persia. Gloria al Señor. Por eso, capítulos 7 al 10 de este libro precioso nos habla del regreso de Esdras. Viene la hora de limpiar la casa, capítulos 7 al 10. Entre los capítulos 6 y 7 de Esdras hay un periodo de unos 60 años. Nosotros lo tenemos acá en la palabra del Señor, seguido uno detrás del otro como capítulos, pero entre ellos transcurrieron 60 años, hermanos, y durante el cual no sabemos nada de lo ocurrido en Jerusalén, pero fue durante este periodo que ocurrieron los hechos registrados en el libro de Esther. Lo que Dios hizo en esa oportunidad por medio de esta valerosa joven puede haber sido uno de los más poderosos alicientes para que Esdras encabezara esta segunda expedición de regreso a la tierra prometida. Y acordate bien, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de este libro pasaron 60 años, ¿sí? Un periodo en el que sucedieron todos los acontecimientos que nos narra el libro de Esther, ¿sí, hermanos? Pero nosotros acá lo tenemos seguido en la Biblia, como si fuera una historia, y no sabemos los sucesos entre capítulo y capítulo, pero es un dato histórico que podemos recopilar. Esdras era escriba, doctor en la ley, maestro, sacerdote, pero sobre todo un hombre que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto lo podemos ver en el versículo 10, ahora cuando leamos este hermoso capítulo también importante en las Sagradas Escrituras. Toda la gloria sea al Señor. Este capítulo 7 nos marca la segunda gran división de este pequeño libro de Esdras. Vimos en los primeros 6 capítulos el regreso de Jerusalén desde Babilonia, que tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Alrededor de 50.000 personas regresaron en esa ocasión. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia porque continuamente se habían apartado hacia la idolatría, y también porque Dios permitió su cautiverio para enseñarles una lección en Babilonia. Otra de las razones por la cual fueron desterrados fue que ellos no habían respetado el descanso que se le debía dar a la tierra cada 7º año, pero habían desobedecido la ley de Moisés. Pensaron que eso no era necesario y que no tenía mucha importancia, y pensaron que su desobediencia de la ley no tendría consecuencias. Y esa situación se prolongó por un periodo de 490 años. Y entonces Dios dijo que los iba a quitar de la tierra por medio de un pueblo extranjero por 70 años. Los años que en la tierra tenía que haber descanso para permitir que la tierra reposara y guardara su sábado, hermanos. Por eso también fueron llevados en cautividad. Cada 7 años debían dar reposo a la tierra. Y estuvieron 490 años invalidando, incumpliendo esa ley de Dios que Dios le había dado a Moisés, hermanos, por consecuencia a todo el pueblo. Por eso usted puede deducir que todos esos años que la tierra no descansó fueron los años que ellos estuvieron cautivos allí en Babilonia, ¿sí? Siempre hay consecuencias de nuestras desobediencias, como también hay consecuencias de nuestra obediencia. Sí, hermanos, vamos a cosechar lo que hemos sembrado en nuestra vida. Podemos hacer lo que querramos,
Podemos decidir, ¿sí?, invalidar la palabra del Señor, podemos ser indiferentes, podemos hacer lo que querramos, pero sepamos que las consecuencias van a venir a nuestras vidas. Después no andemos lamentándonos y pidiéndole al Señor, líbrame, perdóname, ayúdame, Señor. Gloria al Señor, cuando en el momento de actuar le hemos dado la espalda al Señor. Muchas veces el enemigo se agarra de esas cosas porque nosotros le damos lugar al ser desobedientes, al incumplir. No estamos viviendo a rajatabla como en el tiempo de la ley, hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, pero lamentablemente también la misma palabra nos enseña que muchos han abusado de esta gracia, gloria al Señor, y de esta libertad que tenemos en Cristo, convirtiéndola en libertinaje. Por eso muchas veces vienen consecuencias a nuestras vidas amargas, dolorosas, tristes, porque Dios nos ama y nos quiere llevar nuevamente, ¿sí?, al redil, porque aún estando muchas veces congregados, estamos apartados de la voluntad de Dios. La iglesia nos salva, el que salva es Cristo. Hacer, hermanos, o cumplir un ministerio o tener un ministerio no nos va a hacer salvos, es parte de la obra del Señor, ¿sí? Hermanos queridos, el que nos hace salvo es Cristo. Por eso, importante que podamos entender que todas sus enseñanzas están vigentes, son vitales para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo en la vida cristiana, hermanos. Gloria al Señor. Y eso es lo que pasó, ¿sí? Dios entonces lo sacó de la tierra por ese periodo de tiempo. Después que la tierra hubo descansado y se hubiese renovado por 70 años, Dios permitió que su pueblo regresara. En el momento que estamos aquí en este relato, ellos estaban regresando a su tierra. Como ya hemos podido apreciar, la situación en Jerusalén fue en un principio desalentadora y, por cierto, no animó a los demás que habían quedado en Babilonia para que regresaran. Se quedaron allí porque estaban cómodos, ¿sí? Dijeron, ¿para qué tanta fatiga? Tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar a construir, a reedificar. Vieron que muchas veces hay gente que está mirando de lejos o del otro lado a ver qué pasa con el pueblo del Señor, a ver si realmente van a cumplir lo que dicen que van a hacer, hermanos. Y cuando están las cosas todas preparadas y listas, aparecen, ¿sí? Gloria al Señor. Bueno, algo así estaba sucediendo aquí. Vimos que tuvo lugar otro avivamiento entre la gente de Israel, aquellos que habían sido cautivos y todavía estaban viviendo en Babilonia. Entonces regresó un segundo grupo bajo la dirección de Esdras. Hasta este momento Esdras, aunque fue el escritor de este libro, no había figurado en este relato para nada. Pero ahora vemos en el capítulo 7 y en el 8 el regreso del grupo de judíos dirigidos por Esdras. Y luego vamos a ver en el capítulo 9 y 10 la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Uno puede apreciar cómo fue experimentado por esta propia gente, que una renovación espiritual trae consigo una reforma. Y eso siempre ocurre en orden, en ese orden. Y lo veremos más adelante cuando estudiemos también el libro de Nehemías. Cada vez que hay un avivamiento, hay un cambio, una reforma, una transformación, hermanos queridos. Por eso, qué bueno es que dejar que el Espíritu Santo en esta tarde nos renueve, ¿sí? Nos renueve, hermanos queridos, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que seamos transformados, renovados, hermanos, ¿sí? Reformados también, gloria al Señor. Esdras ha sido uno de los personajes bíblicos que no han sido reconocidos debidamente por los expositores bíblicos. Ahora, junto con este libro y otros dos que ya hemos mencionado que lo acompañan, que son Ageo y Zacarías, ambos libros proféticos, se destaca la obra de este hombre. Por eso, en esta tarde vamos a pasar a otra alabanza y luego ya vamos a comenzar a leer este capítulo 7 del libro de Esdras.
lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el
Gloria a Dios, continuamos con más hablando de ti en esta segunda hora, hermanos y hermanas queridos en el Señor. Gracias al Señor por lo que estamos compartiendo acerca del libro de Esdras. Qué tremendo, hermano, y me imagino que están tomando nota, están con los apuntes seguramente, porque la verdad que es algo para anotar, para que no nos perdamos en los versículos. Y algo que quería decirte, como lo dije al comienzo también, que si querés escuchar un programa anterior lo podés hacer ahora, tenés esta posibilidad. Si estás escuchando, este es el tercer programa acerca del libro de Esdras. Los otros programas están también en nuestro canal de YouTube y podés escucharlos, ¿sí? Tenemos ahí la lista de reproducción acerca del libro de Esdras. También podés escuchar alabanzas, prédicas, devocionales, ¿sí? También las reuniones que estamos pasando también en este tiempo debido a la pandemia que se ha extendido en diferentes partes. Estamos también haciendo reuniones por Facebook, vía online. También puedes verlas ahí, también las reuniones de jóvenes y estudios bíblicos también hay muchos para que puedas compartir y aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Que eso es lo más importante, que podamos aprender y escudriñar las Escrituras, porque Jesús dijo que esas son las que dan testimonio de Él. Así que en esta tarde damos testimonio de Cristo a través de su palabra es viva y es eficaz, y Él es la palabra viva, Jesús es la palabra, como lo decía Juan en el Evangelio capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Jesús es la palabra viva. Así como lo confesó Pedro también, ¿a dónde podemos ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando todos estaban yendo, en ese momento le dijeron, dura es esta palabra, maestro. Y Jesús le dice, ¿queréis acaso iros vosotros también con ellos? O sea, estaban las puertas abiertas para que se vayan, pero Pedro hizo esa tremenda confesión, ¿sí? Esa tremenda revelación de parte de Dios. ¿A dónde podemos ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y en esta tarde aún siguen habiendo palabras de vida eterna para tu vida en esta tarde maravillosa, ¿sí? Confía en el Señor, confía en su palabra, en sus promesas. Antes de comenzar vamos a estar orando también por las peticiones, por las necesidades. Los tenemos muy presentes, hermanos, quiero que lo sepan, hermanos y hermanas queridas. Sabemos de las situaciones que estamos pasando y por sobre todas las cosas Dios conoce, ¿sí? Dios conoce tu petición, tu necesidad, ¿sí? Las cosas más profundas de tu ser, Él las conoce. A Él no se le escapa nada porque Él es infalible y Él es inmutable. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como dice su palabra en Hebreos. Así que seguimos con más hablando de ti, y el número para que te estés comunicando es el 15 61 77 90 19. Gloria a Dios, gracias al Señor por su presencia y por cada una de sus vidas, hermanos y hermanas que están en la sintonía. Leemos el libro de Esdras, capítulo 7, dice de esta manera: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Gloria al Señor. Aquí llegamos en este versículo 5, hijo de Aarón, primer sacerdote. Gloria al Señor para siempre. Podemos ver, hermanos, este rey Artajerjes fue quien daría el permiso a Nehemías para que regresara y reedificara las murallas de Jerusalén. Acontecimiento que marcó realmente el comienzo de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero como ya hemos dicho, no queremos hablar de él en este momento porque lo vamos a ver mejor cuando veamos el libro de Nehemías. La persona que más nos interesa ahora no es el rey, sino Esdras mismo. Dijimos al mismo comienzo que él es uno de los personajes selectos de la Biblia cuando comenzamos a ver este libro, hermanos. Y realmente no hay mucho reconocimiento de los estudiantes de la Biblia y ciertamente menos aún de la iglesia actual. Muy poco se dice acerca de este hombre Esdras. Gloria al Señor.
Y quizás usted mismo no escuchó mucho hablar de este hombre o de este libro, o a lo mejor no escuchó hablar algún sermón basado en el libro de Esdras. ¿Alguna vez escuchó a alguien que hiciera un estudio sobre este libro? Este es uno de esos libros que uno pasa por alto fácilmente cuando está estudiando la Biblia. Pero lo que deseamos hacer ahora es estudiar bien a fondo, ¿sí? Para comenzar podemos preguntarnos quién era Esdras. Era descendiente de Finés, que era nieto de Aarón, pertenecía por lo tanto a la línea de descendencia sacerdotal. Si hubiera habido un templo en Jerusalén, seguramente habría ejercido como sacerdote y probablemente como sumo sacerdote. Pero como sabemos, el templo había sido incendiado y destruido. Esdras no había considerado oportuno regresar a Jerusalén con la primera delegación. No había en realidad un lugar de servicio apropiado para él y aparentemente él estaba sirviendo a aquellos que habían quedado en Babilonia. Entonces otro grupo de unas 2000 personas proyectaron regresar junto con Esdras a Jerusalén. El templo había sido restaurado, como hemos visto en el capítulo 6, ¿sí? Así que había un lugar donde podía ser útil. Vamos a notar más adelante que él era un maestro de la palabra de Dios. Este era Esdras. En este pasaje vimos que se menciona a Finés, el hijo de Eleazar. Su nombre apareció en la historia bíblica en una época de gran idolatría, donde su determinación y acción detuvieron la plaga que estaba destruyendo a Israel. En el capítulo 25 del libro de Números nos recuerda que cuando el profeta Balaam no podía maldecir a Israel, influenció a Balac para que permitiese matrimonios mixtos con su pueblo, y eso por supuesto introdujo costumbres mundanas y la maldad en Israel. En ese citado capítulo de Números, capítulo 25, versos 7 al 11, también nos habla de un hombre que se casó con una mujer madianita. Cuando un judío se casaba con una mujer pagana, por ejemplo, acababan siendo atraídos por la adoración a los dioses paganos. Así que el juicio de Dios cayó sobre Israel en forma de una plaga. Y Finés se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y ejecutó a ese hombre y a su mujer madianita. O sea que se sacrificaron 2 vidas para salvar a un gran número de personas del pueblo. Como recompensa por sus esfuerzos por apartar al pueblo de las inmorales e inhumanas prácticas paganas, Dios le prometió a Finés que el sacerdocio permanecería en su familia para siempre. Ahora vemos este versículo 6 del capítulo 7 que dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Se nos dice aquí que Esdras era un maestro instruido en la ley de Moisés. No era un improvisado, era un maestro instruido, una persona capacitada, una persona diligente, con conocimiento, y por lo tanto, si era maestro también tenía sabiduría, ¿sí? Como no había tenido oportunidad de realizar sus tareas de sacerdote, dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y ahora tenía la ocasión de usar lo que había aprendido. Podemos ver que se le describió así en varios lugares del relato. Por ejemplo, en el versículo 21, vemos que tenía esa reputación en Babilonia, pues incluso ante el rey era reconocido como un maestro de la palabra de Dios. El verso 7 dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Gloria al Señor!
Tremendo, ¿sí? Lo que nos enseña la palabra de Dios, y por eso nosotros en esta tarde estamos compartiendo enseñanza, estamos estudiando la palabra de Dios a través de este medio que es la radio. Yo sé que hay muchas personas que toman nota, hay muchos hermanos y hermanas que les interesa escudriñar las Escrituras, que están atentos siempre, que siempre nos están acompañando también porque aman la palabra de Dios. Acá no estamos nosotros para hablar de nosotros mismos ni de nuestros logros, no estamos para hablar de ninguna persona salvo el Señor Jesucristo, su palabra viva y eficaz, hermanos, y todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Sí, para eso estamos en este programa que se llama Hablando de Ti. Gloria al Señor. Vemos que este versículo 7 se refiere a las consecuencias de una renovación ya mencionada, a raíz de la cual unos 2000 judíos quisieron regresar a su tierra. Gloria al Señor. Por eso dice que con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Ya venían preparados, hermanos. Venía todo preparado, ¿sí? Cada uno tenía una ocupación, un lugar, una preparación para el servicio en la casa de Dios. Versículo 8 y 9 nos hablan, ¿sí? Gloria al Señor, de esta manera. Sabemos que el viaje de regreso a Jerusalén duró casi 5 meses y llegó a Jerusalén en el mes quinto, dice la palabra del Señor, hermanos. En el mes quinto, o sea que duró 5 meses. Fue pues un viaje arduo y fatigoso. Y el versículo 10 nos recuerda esto, hermanos, ¿sí? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que regresaría a su tierra. Supo que en ese momento llegaría porque tenía fe en Dios. Guiado por este firme propósito, había estudiado la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia y el libro de Josué, que ya existían en aquellos tiempos. Muchos creen que él escribió los libros primero y segundo de Crónicas y no solo estudió la palabra de Dios, sino que la aplicó a su vida, y eso tiene gran importancia, porque una cosa es estudiar la palabra de Dios y otra cumplirla, obedecerla. Y él quería enseñar esa palabra. Quiso que el pueblo conociese sus leyes y decretos, hermanos. Qué importante lo que podemos ver aquí, ¿sí? Porque muchos pueden estudiar, enseñar a otros quizás, pero ellos no la cumplen, no la practican. Lo más importante es que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor, ¿sí? Hermanos amados, eso es lo que tiene valor delante de Dios. Delante del Señor eso es lo que vale, ¿sí? ¿Qué hacemos con lo que tenemos, hermanos? Con la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Poderoso nuestro Dios. Y vemos que este hombre se había preparado para este momento. Y de la misma manera nosotros también en este tiempo nos estamos preparando para brindar un mejor servicio en la obra del Señor. Cuando salgamos de la cuarentena, cuando podamos volver a hacer las reuniones, hermanos queridos, que nuestro trabajo sea con renovación, que volvamos a la casa del Señor para servirle, para honrar su nombre, para glorificarle y para ganar las almas para el Señor, predicando el Evangelio de salvación, las buenas nuevas que Jesucristo vino a traer para la humanidad. Que nosotros podamos ser esos canales de bendición, que nosotros podamos ser esa parte de esa renovación que necesita la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Hermanos, con una nueva mentalidad, pero siempre firme en la palabra del Señor, sin salirnos de ella, ¿sí? Hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante, ¿sí? Gloria al Señor. Él se había preparado espiritualmente, ¿sí? Para el día en que regresaría a su tierra. ¿Cómo te estás preparando cuando salgamos de esta cuarentena? ¿Cómo estás preparándote? ¿Sí? Gloria al Señor. Si Cristo viene ahora, en este día, ¿estás listo para irte con Él? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu boca para darle un beso al Señor? ¿Sí? ¿Cómo están tus labios en esta tarde?
cómo está tu corazón, cómo está tu entorno, tu familia. Muchos matrimonios comienzan a separarse, hogares a dividirse a causa de la cuarentena porque no se soportan, porque realmente la hipocresía se pone de manifiesto, porque uno puede aparentar estar bien en la familia y resulta ser que hay cosas sin resolver. Estoy hablando a nivel general, no me estoy refiriendo a la Iglesia del Señor, obviamente que tiene que estar bien en todas las áreas. Y si hay cosas que arreglar, estamos a tiempo todavía, hermanos, ¿sí? Pero no perdamos el tiempo porque Cristo viene. Los días son malos, no son buenos, ¿sí? En el mundo los días son malos, pero la Iglesia del Señor está para marcar la diferencia, para alumbrar. ¿Cómo nos estamos preparando para salir de la cuarentena, hermanos queridos? Sí, para mirar las cosas desde otro lugar, hermanos. ¿Sí? Lo más importante que tenemos nosotros es nuestra salvación, la salvación de nuestra familia, ¿sí? El poder anunciar las buenas nuevas de salvación y el poder ser ejemplo, canal de bendición para otros. El versículo 11 dice de esta manera: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. ¿Sí? Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. ¿Sí? Gloria al Señor, que vaya. Entonces el rey Artajerjes promulgó un decreto para que Esdras y sus compañeros pudieran regresar a su tierra. No se trataba de un mandato para que fueran, sino un permiso para que cada uno en particular siguiera sus deseos, según la guía del Señor. Pero la carta continuaba diciendo, versículo 14 y 15, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros es enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Gloria al Señor para siempre. De la misma manera, Dios puede obrar en esta tarde en los gobernantes que están de turno en esta nación y en cada nación del mundo, hermanos queridos. Gloria al Señor. Muchas veces a lo mejor te escandalizás, te desesperás porque de pronto que sí te van a dejar circular, que no te van a dejar circular, que volvemos un paso atrás en la cuarentena, que avanzamos 2 pasos, que retrocedemos 3 y así. Hermanos, esto trae mucha fatiga, mucha preocupación, tensión emocional, desesperación en muchos, temor, dudas, ¿sí, hermanos? Temerosos, ¿será que el virus avanzó? El virus avanzó, los contagios son más, hay más gente internada, y cuántas cosas que escuchamos todos los días, hermanos amados. Pero quiero decirte que el que está en control de todas las cosas es Dios. Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que hace su perfecta voluntad. Nada debe temer el pueblo del Señor, porque estamos viendo aquí, hermanos, que aunque los enemigos quisieron detener la obra, y de hecho lograron detenerla 15 años, ¿sí? Pero la obra del Señor se estaba llevando a cabo nuevamente, se reconstruyó el templo y ahora venía el sacerdote para poder enseñar la palabra de Dios. Este es Esdras, este hombre de Dios. Ya había otro rey, este rey Artajerjes, que también era llamado rey de reyes, pero rey de reyes con minúsculas. El rey de reyes y señor de señores se llama Jesucristo. Quiero decirte que Él es el soberano de los reyes, hermanos queridos. Por eso nosotros pertenecemos a ese reino de justicia, donde gobierna el rey de reyes y señor de señores. Nunca te olvides de esto, ¿sí? Los gobiernos terrenales pasan, todo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando Él gobierne,
Hermanos, el mundo va a ser gobernado con equidad y con justicia. Él es el único que va a traer la justicia social, la paz mundial. Y hermanos queridos, Él va a gobernar, ¿sí? Gloria al Señor para tu beneficio. Recién Jesucristo. Mientras tanto, van pasando los gobiernos, van cambiándose. En algunos lugares hay comunismo, en otros hay democracia, en otros tienen reyes, en otros tienen presidente, en otros tienen primer ministro, y cuántas cosas, ¿sí? Que el hombre se nombra, o de acuerdo al lugar, a la nación donde estén viviendo, al lugar, ¿sí? Hermanos, se ponen estos gobernantes. Pero lo más importante que queremos destacar en esta tarde, ¿sí? Que Dios está en control. Y Dios es el que movió a este rey también para que otorgara, ¿sí? Esta orden al pueblo de Israel. Y miren que no les estaban imponiendo que se volvieran, sino que el que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, le dice en el versículo 13. Gloria a Dios, qué bueno que es el Señor. Y ahí está dando también nuevamente la enseñanza de la libertad que tiene el pueblo de Dios, de escoger lo que quiere para su vida. ¿Querés seguir el camino del Señor? Bien lo haces. ¿No querés seguir el camino del Señor? No lo hagas, ¿sí? No lo hagas. ¿Querés apartarte? ¿Querés volverte atrás? ¿Querés quedarte en la cautividad? Depende de vos. Pero qué bueno que es ser parte del pueblo de Dios, ese pueblo que avanza, ese pueblo que tiene una esperanza viva, ese pueblo que hace la voluntad de Dios, ese pueblo que permanece, ¿sí? Que está firme en sus convicciones, inamovible, hermanos, en su corazón, creyendo en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Toda la gloria sea al Señor. Versículo 14 dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Evidentemente Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey Artajerjes, quien se refirió a Dios como el Dios de Israel. Se le dio autoridad para nombrar magistrados y jueces. El decreto le fue entregado y se ultimaron los preparativos para el viaje. Cabe destacar que este decreto revelaba una gran reverencia y respeto por Dios. Hermanos, ¿sí? Seguimos leyendo un poquito más. Y dice el versículo 16, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras,
Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que estaba ordenando el rey Artajerjes, un rey que no pertenecía al pueblo del Señor, que era, podríamos decir, un rey pagano, ¿sí? Conocía al Dios de Israel por el testimonio de Esdras, aparentemente, porque estaba reconociendo, hermanos queridos, gloria al Señor. En el versículo 21 dice: y por mí Artajerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. El mismo rey estaba dando esta orden, hermanos. Gloria al Señor. Y le estaban brindando todo, ¿sí? Gloria al Señor Jesucristo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El que gobierna la iglesia del Señor se llama Jesucristo. La iglesia de Dios, ¿sí?, debe someterse a la voluntad, al propósito de Dios, al plan de Dios, ¿sí? Lo que Dios nos ha mandado a hacer tenemos que hacer, hermanos. Predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, hermanos queridos, ser testigos del poder de Dios, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Podemos ver que si nosotros hacemos o disponemos nuestro corazón en consagración a Dios, Él hará el resto. Dios no quiere que nosotros vivamos atemorizados, amedrentados, que nosotros nos olvidemos que somos hijos de Dios, que somos pueblo del Señor, que somos la iglesia del Señor, que decimos ser la sal y la luz de la tierra, porque Jesús lo dijo que somos, pero muchas veces nos olvidamos de quiénes somos. Hermanos, es el mismo Dios de gloria que estaba manifestando así en el tiempo de Esdras, que también en este tiempo se manifiesta sobre su iglesia. Hermanos, Él nos va a abrir las puertas, Él nos va a dar todo lo necesario para que la obra del Señor sea hecha. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que está impidiendo que puedas ser un buen evangelista, un buen pastor, un buen misionero, un buen hijo de Dios, un buen ministro de la palabra del Señor, un obrero aprobado? ¿Qué impide que vos te puedas consagrar y dedicar al servicio de Dios con excelencia, de la mejor manera, con toda la preparación? ¿Qué impide que vos puedas adquirir conocimiento, crecer, hermanos, en el conocimiento de la palabra del Señor? Nada ni nadie te puede detener. El mundo necesita la palabra de Dios, ¿sí? Pero no necesita a nadie que esté improvisando, que esté, ¿sí?, repitiendo como un loro sin tener experiencia con Dios. Porque Dios quiere que el obrero sea aprobado, experimentado, ¿sí? Gloria al Señor, que tenga intimidad con Dios, que tenga una preparación espiritual, una preparación y una consagración en su vida, como sucedía aquí con Esdras. Y Dios te va a dar todas las cosas, Dios va a abrir todas las puertas, Él va a dar todos los recursos para que la obra de Dios se lleve a cabo, ¿sí? Gloria a Dios. Por eso, bueno es confiar en este Dios vivo y servirle y honrar su nombre. Gloria al nombre del Señor. Versículo 26 dice de esta manera: y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Esta ley, por supuesto, tendría relación con los judíos después de que hubieran llegado a su tierra. En otras palabras, si regresaban a Jerusalén, debían tomar en serio su relación con Dios, hermanos. Y de la misma manera, este tiempo de gracia, el tiempo en que Jesús pronto viene, hermanos, no juegues al evangélico, no juegues con las cosas de Dios. No vivas un evangelio de simulación, sino que vivas un evangelio de consagración, que vivas en el camino del Señor como es debido hacerlo, ¿sí? Hermanos, ¿por qué? Porque acá está escrito en la palabra del Señor, lo que le dice,
el rey a Esdras, y tú, Esdras, en el versículo 25, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. O sea que los que conocemos debemos practicar, ¿sí?, lo que decimos conocer, lo que decimos entender, lo que decimos haber experimentado con Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Y el que no conoce debemos enseñar el camino del Señor, debemos predicar y enseñar su palabra. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado. ¿Sí? Gloria al Señor, prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión, dice su gloriosa palabra. En el versículo 27, bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. La casa del Señor no solo iba a ser edificada, sino que tendría que ser embellecida. La casa de Dios, pensamos nosotros que debe ser atractiva, hermosa, en relación con la capacidad y recursos disponibles para aquellos que están identificados con ella. ¿Sí? Gloria al Señor, lo mejor de lo mejor para Dios, lo mejor que esté a nuestro alcance, lo mejor que está en nuestras posibilidades, lo mejor. La casa de Dios debe ser embellecida. Gloria al Señor. Y no estoy hablando solamente de las paredes del templo donde nos congregamos, del templo donde asistimos a adorar a Dios. No estoy hablando solamente de eso, sino también del templo del Espíritu Santo. Debe ser embellecido, debe tener lo mejor de lo mejor, debe ser cuidado, debe ser guardado, debe ser santificado, hermanos, consagrado para Dios, nuestro cuerpo, ¿sí? Dice la palabra del Señor que debemos ofrecer a Dios sacrificio vivo, ¿sí? Presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, dice la palabra del Señor, a nuestro Dios eterno. Gracias a Jesús por su presencia, por su amor, por su fidelidad. Versículo 28 dice de esta manera: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras encabezó una buena delegación en su regreso a Jerusalén. No era tan numerosa como la primera delegación, pero aparentemente un gran número de líderes de la nación estaba regresando en este segundo grupo. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, qué bueno que es poner por obra la palabra del Señor. Qué momento, qué entusiasmo, qué habrá pasado en la mente y en el corazón de este hombre, qué gran alegría tendría. ¿Sí? Hermanos queridos, seguramente también estaba esperando, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué momento? Seguramente todas estas cosas él meditaba mientras preparaba el regreso. Por eso, hermanos, qué bueno que es meditar en la palabra del Señor. Qué bueno que es escudriñar las Escrituras y ponerla por obra, porque no solamente nos tenemos que quedar en la meditación, en la oración, sino también tenemos que actuar en este tiempo en el cual estamos viviendo, porque Dios nos va a demandar un día qué hicimos con los talentos, qué hicimos con los ministerios, qué hicimos con la vocación. Dios te fortalezca, Dios te bendiga. Vamos en esta tarde a pasar a una alabanza, luego vamos a estar orando. Y el próximo viernes vamos a continuar en el capítulo 8 donde vamos a ver los detalles de este regreso con Esdras, ¿sí? Gloria al Señor. Y las cosas que se encontró también, porque también hubo problemas. También vamos a ver en el capítulo 9, capítulo 8, lo que aconteció cuando él volvió a Jerusalén. Qué momento, cuánta gente
¿sí? Hermanos queridos, que también a lo mejor está apartada en este día del camino del Señor, pero esta es la oportunidad que Dios te está dando para salir de la cautividad y para volver al lugar donde Dios te puso en un principio, ¿sí? Volver al camino del Señor, volver a tu Padre Celestial, volver a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, volver a la comunión con el Espíritu Santo. Mucha gente que está apartada, ¿sí, hermanos? Pero bueno es que puedas volver al camino de Jesucristo prontamente. Vamos a una pausa musical y luego ya nuestra hermana Elba nos va a dirigir en una oración también seguramente. Todo lo sujetas con tu poder, mi alma hoy clama por conocer que tu amor es esencial para vivir y que solo tu voz estremece mi existir. Al buscar refugio en tu mirar, estoy comprobando que en verdad no merezco tu amor y tu bondad. Sin embargo derramaste en mí tu gracia. Bendito, sin ti la vida no tiene sentido. Estoy cayendo en los brazos de la vida, Dios. Comprendo cuán fiel y verdadero es tu amor. Solo agradarte a ti, solo tú eres la
Gloria a Dios. Dice esta alabanza: bendito, sin ti la vida no tiene sentido. Realmente no tiene sentido sin Él. Luego decía: estoy cayendo en los brazos de la vida, Dios. Él es la vida, sí, estoy cayendo en tus brazos, Señor. Después dice: comprendo cuán fiel y verdadero es tu amor. Solo agradarte a ti, solo tú eres la razón de mi existir. Eso es lo que realmente importa, agradar al Señor, hermanos, porque Él es la razón de nuestra existencia, Él es la razón por la que vivimos, amén. Realmente sin Él la vida no tiene sentido, amén. Él es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo soy yo, sino que dijo yo soy. Hay una gran diferencia. Y para los judíos, para los fariseos, para los judíos, o sea, el pueblo hebreo, decir yo soy, ya sabían que se decía que Él era Dios, porque era uno de los nombres de Dios, era el gran yo soy. El yo soy, que se le reveló, como sabemos, estamos compartiendo en los miércoles, en el Éxodo a Moisés, ¿sí? Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Así como sabemos también en el versículo de Juan, que dice la palabra de Dios, el apóstol decía que Dios es amor. No es que Dios contiene amor, sino que Él es amor, Él es vida, Él es paz, amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Por eso, aún en este siglo XXI, aún en este tiempo, que más fuerte se está escuchando y se hace ruido más fuerte las ideologías, la filosofía, la psicología, ¿sí? Aún en este tiempo, solamente el camino al Padre es Jesús. Muchos buscan en otras cosas, muchos buscan en otros ídolos, ¿sí? No en otros ídolos, sino en ídolos, porque solamente Jesús es Dios, solamente Él es la verdad, Él es la vida eterna. Por eso espero que te haya sido bendición esta alabanza, y yo de mi parte me despido con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, y nos escuchamos el lunes en la vigilia radial a partir de las 0 horas. Hermanas y hermanos, todos los que están escuchando están en sintonía. Hemos llegado al final, casi ya al final del programa. Les invito a orar, a ponernos de acuerdo, a orar juntos como siempre, al final de este programa. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor, el que cuida de todos y el cada uno de nuestra vida, el que provee todas nuestras necesidades, el que sana toda dolencia, como dice en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, a pesar de todas las situaciones, Dios mío, tú tienes cuidado de nuestra vida. Tú, Padre Santo, provee todas las necesidades, Señor. Gracias, Señor mío, por este programa, porque tú nos has acompañado, Señor. Tú mismo estás llevando adelante todas las cosas, Padre querido, de lo que estamos haciendo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, te pedimos, Señor, perdón por todo nuestro pecado, Padre querido, Dios mío, y pedimos, Padre Santo, que tú estés sanando, Señor, a los enfermos, Padre querido, a los necesitados, Señor, tú estés supliendo, Señor, la necesidad, Señor mío, de cada uno, que nunca falte el pan y el alimento en cada hogar, a cada familia, Dios mío. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú, Señor mío, pongas tus manos de sanidad, Señor, por todos los enfermos que están en los hospitales, que están en sus hogares, Dios mío, para que reciban el milagro de sanidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío todopoderoso. Oramos a ti, Señor amado, Dios mío, Padre Santo, por nuestro hermano Diego Benítez, Señor, para que tú estés, Señor mío, Padre Santo, Dios de gloria, perfeccionando tu obra en su vida, en la vida de mi hermano, el pastor Ciro Crismi, Señor mío, Padre Santo, y en cada uno, Señor mío, en Carmen García, Carmen Canales, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi hermana Graciela, Padre querido, también la vida de mi hermana Miriam, la vida de Yolanda, Padre Santo, todo, Señor mío, Padre Santo, Alicia Peralta, Dios mío, a todos aquellos que necesitan la oración, Señor mío, tú estés obrando, Señor mío, todo lo que necesitan sanidad, tú estés sanando, supliendo la necesidad de Dios mío, Padre Santo, creemos en ti, Señor,
y esperamos de ti, Dios mío, no esperamos de hombre, sino de un Dios todopoderoso, de un Dios grande, fuerte y poderoso. En ti confiamos y de ti esperamos, Padre amado, que tú estés, Señor, proveyendo también la necesidad de cada uno, Señor mío, fortaleciendo la vida espiritual de cada uno, Padre Santo, de los que esperan en tu misericordia. Bendito Padre eterno, Dios de gloria, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, quiera tú, Señor mío, desaparecer de esta tierra, Señor amado, toda pandemia, todo virus, Señor mío, Padre Santo, que está atacando, Señor, la humanidad, Dios mío, Padre Santo, Dios de gloria, grande y poderoso, Señor, glorioso y eterno Rey de gloria. Orarán a mí, vendrán y orarán a mí, y yo os oiré, dice tu palabra, Señor amado, Dios mío, Padre Santo, creemos en ti, esperamos, Padre Santo, que estos tiempos, Señor mío, Padre Santo, tú estés obrando, oh Dios mío, sobre todo, Señor, ruego, Padre querido, rogamos a ti, Señor mío, por todo aquello que están sin la salvación, Señor mío, para que lleguen al conocimiento de la verdad de tu palabra, para conversión y salvación, Señor mío, tú estés obrando, Dios mío, Padre Santo, tu palabra que ya fueron predicados y que ya han oído, Señor mío, Padre Santo, Dios de gloria, grande y poderoso, Señor, creemos en ti, Padre querido, Dios de la gloria, tuya es la gloria y tuya es la honra, y tuyo es el poder grande y poderoso, Señor mío, y misericordioso Rey de gloria, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor mío, Padre Santo, Dios de gloria, tú eres el que tiene la última palabra, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién diremos sino a ti, Señor mío, Padre Santo? Como hija, como hijo tuyo, como sierva tuyo, Dios mío, acudimos a ti, oramos a ti, Señor mío, a pedirte piedad, clemencia por todo aquello que están sin la salvación, Dios mío, por los niños, Señor, por los adolescentes, por los jóvenes, por los ancianos, Señor mío, por cada matrimonio, Dios mío, Padre Santo, son tuyas las vidas, Padre querido, oh Dios grande y misericordioso, te adoramos y te bendecimos, Señor mío todopoderoso. Gracias, Señor, gracias en esta tarde, Señor, gracias porque tú escuchas y tú respondes la oración. Gracias, Señor, por cada sanidad que tú estás haciendo, Señor mío, por tus milagros, Señor mío, Padre Santo, por el milagro de salvación, Señor, por el milagro de nuevo nacimiento. Gracias, Señor mío, Padre Santo, nacimiento espiritual, Dios mío, Padre eterno, Dios de gloria, grande y misericordioso Rey, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén. Paz del Señor a todos. Toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias por esta tarde que hemos podido estar nuevamente aquí en la 94.1 FM La Predicadora con este programa Hablando de Ti. También me estoy despidiendo hasta la vigilia el próximo lunes. A partir de las 0 horas estaremos compartiendo palabra de Dios. Dios te bendiga, buen fin de semana, mucha paz, ¿sí? Mucha paciencia y mucho gozo de parte del Señor para todos ustedes. Bendiciones.